Hola, soy Antonio Trujillo, arquitecto técnico y usuario de Notion, y os voy a presentar la plantilla que he preparado para llevar la gestión de encargos y obras, especialmente indicada para estudios de arquitectura, ingeniería y similares. Se trata de una plantilla totalmente funcional, basada principalmente en bases de datos. Ya veis aquí en un primer vistazo cómo está dividida en 5 módulos principales, que los he querido diferenciar por colores. El módulo de control, el módulo de seguimiento de obras en rojo, el módulo de bases de datos complementarias en amarillo, el módulo de tareas en azul celeste y el módulo de contabilidad en verde. Aquí os puedo enseñar un esquema aunque parece, se trata de unas 12 bases de datos, me parece, que están relacionadas entre sí, de clientes, agentes, proveedores, presupuestos, ingresos, gastos, los encargos, el tipo de encargo, el visado, tareas, inspecciones de obra, asuntos de inspección de obra, o sea, una serie de bases de datos interrelacionadas entre ellas y combinadas en esta plantilla de Notion para llevar esta gestión de encargos. Ahora explicaré lo que es cada módulo muy por encima, y luego ya en vídeos posteriores iremos profundizando en cada uno de los módulos. Aquí a la izquierda tenéis el mismo separación en 5 módulos en un menú desplegable en pequeñito. Para los que no uséis Notion, os indicaré que Notion trabaja leyendo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Por eso entonces en la versión y se adapta a la versión móvil y a la versión tablet en esa relación. Entonces por eso he creado este pequeño menú desplegable, y al abrir en móvil o en tablet este recuadro sería el que se vería. Ahora lo veremos. Ahora os enseñaré un ejemplo. Lo primero es cuando os descarguéis, cuando abréis el enlace que os proporcionaré para descargar la plantilla, yo lo voy a compartir. Abro una versión ventana incógnito para que veáis, si no, voy a saltar mi usuario. Y antes de empezar a usarla, esta plantilla no vais a poder usarla, no va a dejar de añadir tareas, no va a dejar de hacer nada, porque esta es el template que está solamente permite subduplicado. Tenéis que poneros en vuestro espacio de trabajo y duplicarla en ese espacio de trabajo, y tenéis que dar a duplicar cuando estéis en esta pantalla, la principal, para que se haga un duplicado en la misma configuración que tenéis en pantalla. Una vez que le deis al duplicado, ya tendréis la plantilla instalada en vuestro espacio de trabajo totalmente funcional. Bien, pues como decía, este menú es el que os podrá aparecer en la versión móvil. Y os pongo aquí un ejemplo, a ver si carga. Bien, con la aplicación para móvil y los widgets que llevan incorporados podéis crear enlaces directos a la hoja que queráis, y aquí tenéis las páginas más recientes que hayáis abierto. Como os digo, al abrir la versión os va a aparecer el menú contextual separado en los 5 módulos que os he comentado antes, y que sin movernos por la pantalla con el dedo podemos ir accediendo directamente a la subbase de datos que necesitemos. Si ya nos vamos desplazando, pues ya aparecen, igual que aparecía en la versión para ordenador, pues los mismos menús, pero ya en tamaño mayor,
Pero ya os digo, con el primer menú pues no es necesario tener que desplazarnos por todos los menús. Y si abrimos cualquiera de los submenús, por ejemplo, vamos a abrir los encargos. Pues ya a través de en las distintas bases de datos que tenemos, pues sí que podemos movernos derecha e izquierda para ver todas las propiedades que incluye la plantilla. Junto con este menú desplegable tenemos otras tres opciones, que es bandeja de entrada. Podéis programarla con algún widget de Google Chrome o de Firefox para que cualquier cosa que queráis capturar pues vaya a estar dirigida hasta la bandeja de entrada. Tenemos una agenda de eventos y reuniones, citas que no estén relacionadas en sí con ningún encargo, que podéis ir agendándolas aquí. Tenemos un calendario en vista completa de pantalla, aunque a lo largo de la aplicación veréis que tenemos varios calendarios que irán apareciendo las tareas. El primer módulo, el módulo de control, tenemos un panel de control, un dashboard, en el que es un resumen de lo que queremos ver. Esta sería la página de trabajo en la que abriremos todas las mañanas y veremos pues qué encargos tenemos con tareas pendientes para los próximos 7 días o para los próximos 30 días o lo que queréis programar, qué presupuestos tenemos pendientes tenemos pendientes para preparar y enviárselo al cliente, si tenemos asuntos pendientes a alguna de las obras, si tenemos tareas generales pendientes. En un vista calendario esas tareas o asuntos pendientes con fecha y hora. También podemos verlo en una vista timeline. Una vista general del estado del tipo de encargo que sean de obra, si está redactándose el proyecto, sin licencia, en espera, o sea, en función de su estado. Esto lo pongo a modo de ejemplo. La ubicación de las obras. Lo que pasa es que para realizar esto necesitamos una aplicación externa, una automatización con aplicaciones externas, utilizando las funcionalidades de la API. Como son integraciones externas, lo que yo haga aquí al compartirlo como plantilla pues no se compartiría, tendríais que crearlos. Pronto haré un vídeo para explicaros cómo hago yo esta automatización. En este caso lo hago con Carto y podemos enlazar la base de datos de nuestros encargos en función bien de su estado, bien el estado de la obra, lo que queramos, y colocar las chinchetas y se nos va actualizando con cualquier programa Antes se podía hacer más fácilmente con Google Maps. Esa funcionalidad ahora ya no es de pago, no es gratuita, entonces por eso me he ido al programa Carto. Como veis aquí arriba siempre podemos saber dónde estamos y podemos volver para atrás. Por ejemplo, estamos en el módulo de control. Esta es la base de datos principal, que es la base de datos de encargos, donde tenemos la denominación del encargo, que sería un código alfanumérico, el estado, si está pendiente, en proceso, finalizado, cancelado, la fecha del encargo, si se trata de si es o no es encargo tipo de obra, y si es de obra, cómo está, cancelada, redactando su proyecto, sin licencia, en espera de ejecución, pendiente de final de obra, finalizada o sin obra. El tipo de encargo, que este ya es un enlace a una base de datos de tipos de encargo, de forma que podremos tener contabilizado cuántos tipos de encargo tenemos de cada tipo, la descripción del encargo,
Estos son datos que coge de otra base de datos, de la del presupuesto, y podemos ver aquí a grandes rasgos pues el presupuesto que tenemos de desencargo, lo que hemos facturado, qué pagos nos han realizado, los gastos que llevamos, cobrado y el balance final. No voy a entrar más en detalle, ya entraremos en el siguiente vídeo. Tenemos otra base de datos de aquellos encargos que llevan visado colegial, pues aquí podemos gestionar ese visado y tener la documentación, incluso aquí en la carpeta de archivos tener la documentación de ese visado. Y por último, en el módulo de control podemos tener una galería de encargos en función del tipo de encargo. Podemos filtrar por obras, proyectos, colaboraciones, memoria valorada, o sea, cualquier tipo de encargo que tengamos. El segundo módulo es el de seguimiento de obras. Aquí es un filtro parecido al que hemos visto antes, que podemos ver los encargos tipo obra, en concreto los de tipo obra, en función de su estado, o tenerlo filtrado bien en vista tablero, bien en vista tabla, o las vistas que queramos configurar. Una base de datos de inspecciones de obra de seguridad. Como veis, la base de datos está vacía. Ya en posteriores vídeos iremos creando, veremos cómo crear las inspecciones de obra, que se van asociando a cada obra, a cada encargo, a cada visita. Los asuntos que vemos en esas inspecciones de obra, la base de datos. El tercer módulo es el de las bases de datos complementarias. Tenemos la base de datos de tipos de encargo. Podríamos hacer una descripción más pormenorizada. Podemos ver de cada uno pues cuántos encargos de tipo de proyecto llevamos. Pues aquí nos irán saliendo. La base de datos de clientes. Bueno, esto los voy a borrar para luego crearlos de cero otra vez. De cada cliente, aparte de tener todas las propiedades que tiene asociadas a ese cliente, vamos a tener un enlace a las facturas de ese cliente y los encargos que tenemos con ese cliente. Incluso podríamos añadir, esto es Notion, a quien conozca trabajar, a partir de aquí podemos añadir cuantas líneas, texto, fotos, enlaces, PDFs, lo que queramos relacionado con ese cliente podremos añadirlo. Observaciones, comentarios. Otra base de datos similar, pero esta vez de proveedores. Y por último, la tabla de agentes de la edificación que intervienen en los encargos. Luego tenemos el módulo de tareas. Cada tarea va asociado a un encargo y podemos tener el poder. Lo importante es la fecha tope para realizar esa tarea, para que se nos agende, para que aparezca en los avisos. Y luego aquí hay dos pestañitas, que es si la tarea es importante o es urgente. Prefiero cambiar el orden. Urgente si es urgente y si es importante. Que esto nos servirá para filtrarlas. Las tareas pueden tener 3 estados, o si queréis añadir uno más. 4. Si está delegada, que la hemos delegado en alguien, si está pendiente de realizarse, en proceso o finalizada. Y aparte, para ver la prioridad de esa tarea, usamos estas dos casillas, si es urgente, si es importante, para que las tareas no se nos acumulen en el tablero de control ni en la agenda. Las tareas que vamos realizando pues las vamos archivando. Es un duplicado de la base de datos, lo único que aquí solamente están las tareas que ya hemos finalizado o que por lo que sea no se han terminado de finalizar, pero han quedado ahí que no es necesario finalizarlas. Y por último, en este módulo tenemos la matriz urgente importante. En función de esta, que se trata de una matriz de Eisenhower,
que nos ayuda a priorizar aquellas tareas más importantes. Si la tarea es urgente e importante, aparecerá en este recuadro de la matriz. Quiere decir que esa es la prioritaria, las que tenemos que hacer ahora. Si es urgente pero no es importante, podemos delegarla. Si podemos, la debemos delegar. Si no es urgente pero es importante, la tenemos que planificar, agendarla y planificar para realizarla. Y si no es urgente ni importante, pues la desechamos de momento, la dejamos ahí apartada para realizarla cuando tengamos ocasión. Y por último tenemos el módulo de contabilidad. Esta es la otra hoja importante, que es la de presupuestos. Ya tengo aquí metidos algunos de ejemplo, que casi... Bueno, los dejo y luego los borro cuando vayamos a hacerlo. Identificación del presupuesto con un código igual alfanumérico, que ya os explicaré. El tipo de presupuesto, en función del encargo. La descripción. Si es un cliente habitual, pues ya lo tendremos en la base de datos. Si no es un cliente, podemos simplemente poner un contacto, porque todavía no sabemos si va a ser un futuro cliente o no. Si este presupuesto va para adelante, pues ya lo asociaremos a un encargo. El estado del presupuesto: en preparación, propuesto, negociando, aceptado parcialmente, cobrado, no aceptado. Situación, población, provincia, archivo que lleve asociado, o el PDF que creamos, que podemos crearlo, lo que tenemos presupuestado, lo que ya hemos cobrado, lo que queda pendiente por cobrar. Los presupuestos web, esto es una funcionalidad que aquí no va a funcionar. Yo la tengo esta tabla de Notion asociada a mi página web a través de una automatización con Typeform. Typeform es una página que crea formularios online. En mi página web, estos mismos campos, si tienes una opción de solicitar presupuesto, y conforme rellenas el formulario, pues me van apareciendo aquí los datos. Me llega aviso al mail y me llega aviso aquí en Notion. Me pongo en contacto con el cliente y ya cierro o no cierro el presupuesto, si va para adelante o no para adelante, y en ese caso pues ya se crea el encargo correspondiente. La tabla de ingresos en realidad es la tabla de facturas, lo que yo voy a llamar ingresos. Vamos creando la factura. Si cuando está pagada, tenemos aquí un check para cuando está ya pagada. Identificación de la factura, la fecha. Importante indicar en qué trimestre va a contabilizarse esta factura. Yo, por ejemplo, para crear las facturas pro forma, si no quiero todavía crear la factura, creo una factura pro forma, simplemente dejo en blanco el trimestre. Entonces ya no me lo está contabilizando en ningún trimestre. El cliente, el encargo a la que está asociada, la descripción, concepto, la base, el IVA, las retenciones, la factura, si se ha cobrado, cuánto se ha cobrado, lo que queda pendiente y el PDF de la factura. Lo mismo para los gastos. Está oculta porque la tengo porque tiene un filtro para que se vea por trimestre. Como no hay instalación, ya lo veremos más adelante. Y aquí al final este es otro tablero de control, otro dashboard que es combinando esas tablas de ingresos y gastos. Podemos generar los trimestrales, cómo llevamos el balance de los trimestrales. Aquí podremos seleccionar, está metido programado hasta 2025. Tendremos que seleccionar a qué año es el que queremos ver. Por defecto ahora sale el 2022. La declaración del IRPF trimestral también la podremos ir haciendo aquí. Hasta 2025 tendremos que seleccionar primer trimestre de 2022, primer y segundo trimestre de 2022, primer y segundo y tercero, y así paulatinamente. Y aquí tenemos el IVA de todo el IVA, trimestre por trimestre, el que tenemos que declarar en cada trimestre.
Y por último, hay un módulo que igual tampoco funciona, y yo lo tengo hecho con una automatización externa. Notion por defecto no puede, de momento, no puede hacer gráficas, pero sí que existen aplicaciones externas que enlazan con Notion y las hacen. Yo uso Notion, específica para crear tablas en Notion. Enlazas la tabla que quieras y obtienes los datos en forma de gráfica. Pongo aquí algunos ejemplos de lo que podéis hacer y os dejo los enlaces. Y por último, aquí hay otros 4 módulos que son, no, estos sí que no están relacionados entre sí. Este sería el apropiado, lo he llamado enlaces directos y notas. Si tenéis una obra que es la que más usáis habitualmente, pues solamente tenéis que entrar en la obra, os vais a los 3 puntitos, a ver que no quiere ir, os vais a los 3 puntitos, copiáis el link, os venís aquí, lo voy a dejar porque está bloqueada, desbloqueo, aquí, pego el link y link to page. Ya tengo un enlace directo a esa página general. Así no tengo que irme a encargos, buscar ese encargo. Lo haré así. Si quiero, cuando quiera borrar lo que ya no lo use, lo borro. Estoy borrando el link, no estoy borrando la página. La segunda, bueno, en notas podéis meter directamente notas que no sepáis dónde poner, pues aquí podéis hacer las anotaciones que estiméis y luego ya las movéis a la hoja correspondiente. En miscelánea, pues podéis ir metiendo lo que se os ocurra, por ejemplo, algunas ideas. Yo aquí tengo una base de datos de la formación de los cursos que voy dando. Hombre, está vacía. El nombre del curso, si lleva archivo multimedia, la plataforma en la que se da el curso, las materias sobre la que versa, fecha del curso, el estado en el que lo llevas, las horas de formación, si lleva un certificado oficial, los archivos, URL. Por ejemplo, yo tengo aquí el listado de los instrumentos, un listado de instrumentos que utilicéis, de cómo está su estado, por si necesitan revisiones o lo que sea. El control de las redes sociales. En personal, por ejemplo, podéis meter el tema de seguros, salud, las citas médicas, el dentista, el control de los vehículos. Tampoco os voy a explicar, pues no tiene mucho más, pues eso. Trabajo que lleva, cambio de aceite, revisión y cambio de aceite, la fecha, el vehículo al que corresponde, el taller donde habéis ido, los kilómetros que llevaba el coche, el coste, notas, observaciones, archivos, la factura, las compras, la organización y control de las compras que tenéis previsto hacer. Y por último está un módulo de ayuda. Aquí en ayuda estarán colgados los vídeos que siempre podéis echar mano de ellos separados en capítulos. Y para quien quiera profundizar en Notion, aunque la plantilla funciona sin tener conocimientos de Notion, quien quiera profundizar y quiera modificarle cosas y adaptarla a su forma de trabajo, pues y no tiene nociones de Notion, aquí he dejado unos cursos básicos. Hay bastantes en internet, gratuitos y de pago también. Yo os recomiendo estos son gratuitos, les dejo los enlaces a YouTube. Les recomiendo los de Elena Madrigal, Rubén Loan, y estos son en inglés, pero se entienden bastante bien porque son funcionalidades de funciones, tablas avanzadas de Red Gregory.
Y hasta aquí el vídeo de presentación. En el siguiente vídeo ya iremos profundizando y comenzando a trabajar con la plantilla.